Hola, buenas noches, bienvenidos a esta Mentor Session, este webinar de la gestión del bienestar organizacional con Bright Domino. Mi nombre es Carlos de Santiago y vamos a estar juntos durante los próximos aproximadamente hora y algo, en función de las preguntas que os vamos a dar la oportunidad de poder tener al final de la presentación, al final del contenido que tenemos preparado para vosotros el día de hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde os conectéis cada uno de vosotros. Para mí es un placer acompañaros el día de hoy para estar hablando de un tema bien interesante, la gestión del bienestar organizacional. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con todo el contenido que tenemos preparado para vosotros el día de hoy. En primer lugar, quiero comenzar con lo que es el pequeño recorrido o el roadmap que vamos a ver a lo largo de la tarde-noche del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de dos perspectivas diferentes, el colaborador y la empresa, pero que sabemos que están transitando por el mismo camino. Luego lo veremos más a detalle. En segundo lugar, cuáles son los recursos laborales disponibles para las necesidades psicológicas de las personas, para las necesidades en general, pero específicamente para las necesidades psicológicas de las personas. En tercer lugar, veremos cuáles son los principales objetivos de un sistema de gestión del bienestar. A continuación, esbozaremos un modelo de implantación de un posible proyecto de psicología organizacional positiva, que espero que os guste. Y finalmente terminaremos viendo cómo podemos medir con una herramienta el nivel de motivación positiva, luego veremos qué es eso exactamente, de nuestros colaboradores en la organización. Así que, una vez recorrido este pequeño resumen de inicio de lo que vamos a estar viendo juntos el día de hoy, pues si os parece, iniciamos. Bueno, quiero comenzar con una frase bien interesante de un personaje muy influyente en el entorno del bienestar organizacional. Y es Gerardo Ariño. Es uno de los dos únicos consultores Gallup Certified Strengths Coach de España, por cierto, y pertenece a Gallup. Gallup es una multinacional de referencia en la gestión empresarial y también es muy famosa por sus sondeos de opinión, multinacionalmente muy utilizados internacionalmente para poder hacer análisis, estudios, consultorías para la toma de decisiones de las empresas. Y Gerardo nos dice lo siguiente, dice que el compromiso de las personas es un factor decisivo en la cuenta de resultados. Hoy estamos hablando de gestión del bienestar laboral y el bienestar laboral está muy relacionado, está íntimamente relacionado con el compromiso de las personas. Por lo tanto, el bienestar laboral, véase compromiso, va a estar muy íntimamente ligado con los resultados, con la cuenta de resultados, como dice Gerardo. Y bueno, pues hecha esta pequeña introducción con este excelente consultor de Gallup, vamos a comenzar viendo el primer tema. Y el primer tema, como ya adelantaba al principio, dos perspectivas diferentes, ¿sí? Quiero empezar a crear un poquito de conciencia sobre los temas tan importantes que vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero empezar con una imagen. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Bueno, pues esta imagen bastante simpática, donde tenemos al bienestar laboral por un lado y tenemos por otro lado los resultados, ¿sí? Bueno, ¿será que los podemos atraer o mejorar los resultados con el bienestar laboral? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Y no solamente porque yo lo diga, sino porque ya hay estudios, ya hay evidencias, ya hay empresas, muchas empresas, organizaciones e instituciones que están disfrutando de esa mejora del desempeño, de esa mejora de resultados gracias al bienestar laboral, a unas buenas prácticas, unos buenos planes y unas buenas estrategias de bienestar laboral. Vamos a seguir elevando un poquito más el nivel de conciencia sobre el tema. El bienestar laboral, según unos amigos de la infancia de casi todos nosotros o de nuestros hijos. No voy a mencionar marcas, pero fijaros qué ejemplo más simpático y más interesante. Hola, ¿quieren trabajar mejor? No, muchas gracias, estamos muy ocupados. Aquí ya empezamos a ver esas dos perspectivas, ¿no? Es como, yo estoy trabajando, no me vengas con cosas nuevas porque como que percibo que me vas a dar más trabajo y yo no quiero más trabajo. Yo lo que quiero es terminar a mi jornada, irme tranquilamente a mi casa, irme a disfrutar de mi familia y hasta el día siguiente.
Entonces, las iniciativas muchas veces que parten de los departamentos de gestión del talento humano o de los líderes de las organizaciones para mejorar el bienestar organizacional, a veces se encuentran con estos pequeños obstáculos o estos pequeños bloqueos de las personas, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con el nivel de comunicación, tiene que ver mucho también con el nivel de confianza y tiene que ver mucho también con la cultura organizacional. Luego lo veremos un poco más adelante, más a detalle. En definitiva, tenemos dos perspectivas transitando por un mismo camino. La carretera es la misma, el camino es el mismo, pero, igual que estamos viendo en la fotografía, tenemos dos caminos diferentes y con una línea divisoria que eventualmente, cuando se pone punteada, pues podemos pasarnos a uno de las otras vías o de los otros caminos o de los otros carriles. Pero en definitiva son dos caminos que van en la misma dirección o deberían ir en la misma dirección. Yo creo que ahora necesitamos un poquito de números, un poquito de estadísticas para terminar como de asentar toda esta conciencia que estamos empezando a crear para tratar ya en profundidad el tema de hoy. Si queremos mencionar algunas estadísticas, la verdad que cada vez son más las organizaciones que lo tienen más claro. Un colaborador en un ambiente laboral de bienestar definitivamente rinde más. Por lo tanto, va a mejorar los resultados de su empresa. Las empresas están empezando a darse cuenta de que tienen que cambiar, si no totalmente, por lo menos parcialmente, en cuanto a los hábitos, la forma de trabajar, la forma de comunicarse, la cultura, como estaba mencionando hace unos momentos. Tenemos unos datos bien interesantes según el Eye Opening Institute de Oxford, donde vienen trabajando una metodología muy robusta, muy sólida, que llaman la ciencia de la felicidad en el trabajo. Qué interesante. Bueno, pues este instituto, muy prestigioso, nos habla de que la felicidad organizacional o el bienestar laboral duplica la energía de la gente, el estado anímico de la gente, duplica también la fidelidad de las personas, uno de los grandes problemas que están atravesando hoy día muchas organizaciones. También duplica la productividad, pero reducimos casi a una décima parte el ausentismo. ¿Qué es exactamente el ausentismo? Aparte de no llegar a trabajar. La causa raíz del ausentismo muchas veces son pequeñas dolencias, pequeñas enfermedades, pequeñas molestias o simplemente la pura desgana de querer ir a trabajar, por no tener ese compromiso, por tener un ambiente laboral tóxico, por tener unos malos líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se traduce en ausentismo, a veces justificado, pero en muchas ocasiones no tan bien justificado. Ahí tenemos un indicador, tenemos una evidencia de que algo está sucediendo. Por eso, las organizaciones más avanzadas, más maduras, que ya están trabajando estos programas en serio, consideran como una de sus variables, como uno de sus indicadores más importantes para medir su cultura organizacional e indirectamente el bienestar laboral, los indicadores de ausentismo. ¿Sí? En cuanto a lo que son estadísticas, podríamos ver algunas cositas más. Por ejemplo, a mayor formación y menor edad, mayor es el porcentaje de personas que se sienten más felices en su trabajo. Para el 58% de las personas, la felicidad laboral es un aspecto de la gestión del talento humano que se ha instalado para quedarse. ¿Por qué? Porque ya está dejando de ser una moda, un capricho, a estar pasando una necesidad, a ser una necesidad y una exigencia por la fuerza laboral. Pero tan solo el 15% de las personas encuestadas creen que las empresas están incluyendo en sus políticas de personas este tipo de programas, este tipo de iniciativas, este tipo de estrategias de una manera seria, de una manera profesional, de una manera intencional y de una manera con objetivos, con planes, con recursos, etcétera, etcétera. Lo más importante para ser feliz en el trabajo, según las estadísticas y lo que mencionan las personas, en primer lugar, la racionalización de los horarios, es decir, ese famoso equilibrio o balance entre vida personal y vida laboral, con cada vez más demandado una opción de teletrabajo. No tiene por qué ser 100% home office, ¿sí? Pero sí al menos tener la opción total o híbrida de
el home office, del teletrabajo. En segundo lugar, disfrutar de un sano ambiente laboral, es decir, las relaciones entre las personas, la forma de comunicarse, el ambiente en general laboral está demandado, está empezando a ser exigido como algo que quieren disfrutar, no simplemente para estar a gusto, para poder trabajar, sino que realmente quieren un ambiente del que puedan disfrutar. Eso es un nivel más. Y por último, contar con buenos jefes o buenos líderes. Esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y al final, esto lo que nos viene a decir es que el bienestar laboral está pesando muchísimo más, cada vez más, en la balanza de las necesidades o de las expectativas o de los intereses de las personas dentro de sus trabajos, dentro de sus carreras profesionales contra el salario. ¿El salario es importante? Sí, por supuesto, el salario claro que es importante, pero está empezando a pesar mucho más el bienestar laboral dentro del poder acceder a un salario razonablemente competitivo, pudiéramos llamarlo, ¿sí? Ok, todo esto está muy bien, ¿verdad? Y nosotros, pues, podríamos como que eventualmente agarrar, ojalá, agarrar una cartulina con esos smileys y ponérselas a todas las personas para creernos que realmente estamos ante una organización que disfruta de un buen ambiente laboral, que disfruta de bienestar laboral, que disfruta de felicidad en el trabajo. Lindo, ¿verdad? Pero no es así de sencillo, evidentemente. Aquí me gustaría parar un poco a hablar sobre lo que es un paradigma. Algunas veces lo hemos escuchado, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? Es que tienes un paradigma, es que estamos viviendo un paradigma. Bueno, veamos qué es un paradigma. Un paradigma es un conjunto aceptado de normas grupales, colectivas, que establece determinadas reglas y comportamientos entre las personas, aceptados por ellas mismas. Es decir, es parte de lo que las personas aceptan y como es parte de su día a día, está dentro de lo que ellos ven normal que suceda dentro de la organización. Ahí es donde se empiezan a construir esos paradigmas porque normalizamos las situaciones que vivimos. A la hora de hablar de bienestar laboral o de felicidad organizacional, yo creo que ya es hora de que empecemos a romper este tipo de paradigmas que nos hablan sobre el bienestar laboral. De hecho, habría como en Matrix, como en la película, dos píldoras, ¿no? Una azul y una roja. Una sería la del bienestar laboral y otra la de la felicidad laboral. La de la felicidad, esa palabra, ¿cómo cuesta utilizarla? ¿Cómo cuesta usarla? ¿Cómo cuesta transmitirla, comunicarla? Como que vamos en serio, es de verdad. O sea, estamos buscando una felicidad, un entorno feliz de trabajo. Y sin embargo, no se está consiguiendo, no se está logrando. Por lo tanto, para aquellas organizaciones que no tienen en sus valores la felicidad laboral o la felicidad organizacional, que cada vez hay más, tenemos la otra alternativa, la pastilla azul, que es la de el bienestar laboral, el bienestar organizacional. Definitivamente que la pandemia, que ya está terminando o que ya ha terminado prácticamente, crea un nuevo paradigma laboral, hablando de paradigmas. Las organizaciones están apostando por un sistema híbrido, y ya veíamos lo importante que era, que combina el trabajo presencial con el trabajo desde casa, o el teletrabajo en cualquier ubicación, no necesariamente en la casa. La pandemia y el confinamiento que han estado asociados han transformado radicalmente las estrategias de las empresas. Es decir, ha habido una necesidad de cambio impuesto, no voluntario. Por un lado, las áreas de personas han tenido que dar una respuesta eficiente a todos sus colaboradores y repensar los modelos de flexibilidad o empezar a implementar modelos de flexibilidad. Y por otro lado, la aceleración que estamos viendo de transformación digital y la digitalización que han tenido que afrontar las organizaciones también han creado un nuevo paradigma laboral marcado por estos grandes tiempos de incertidumbre que estamos atravesando, estábamos atravesando y seguimos atravesando. Hay un concepto bien interesante, hablando de compromiso, y es ese famoso concepto de la milla extra, ¿verdad? Yo aquí voy a hacer alusión textualmente a un autor que sigo, que me encanta, James Clear, que es el autor del bestseller Hábitos Atómicos, os lo recomiendo. Y dice así, dice, si quieres un cambio significativo en tus resultados, entonces probablemente necesitarás de un cambio significativo en tu estrategia. Trabajar más duro es muy poco probable que te mueva la aguja.
Antes de pedir trabajar más duro, mejor trabaja para tu gente. Juega mejores juegos con ellos y ganaréis mayores recompensas. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí la invitación es a cambiar la milla extra por el compromiso extra. Realmente lo que tenemos que conseguir de las personas, de nuestros equipos, es ese compromiso extra para que, de ser necesario, ese trabajo, ese esfuerzo adicional, esa milla extra famosa, venga por añadidura, venga sola, venga en automático, gracias al compromiso. Entonces, realmente no se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor y de una forma emocionalmente inteligente. Es decir, junto al compromiso de las personas, junto al compromiso de la gente. El futuro del trabajo ya está servido. El bienestar organizacional mejora la calidad de vida de toda una organización. Eso ya no es un secreto. Y por ende sus resultados, como veíamos al principio, enfocándose sobre todo, fundamentalmente, en la mejora del bienestar de todos sus colaboradores. Como decía, el futuro del trabajo ya está aquí y ya tenemos servidos algunos importantes retos. Aquí tenemos los más importantes, que es el juntar la calidad de vida con los resultados. Vamos a ver algunos de estos retos, los que eventualmente son más importantes o están destacando más o son contra los que estamos enfrentándonos más a diario. El primero, el balance vida-trabajo. Fijaros, la rotación de millennials ya le está costando a la economía de Estados Unidos 30.500 millones de dólares anuales. Mejorar la fidelización y la atracción de talento. Solo un 13% de las mejoras a nivel mundial están realmente comprometidas con su trabajo y el 27% cree realmente en los valores de su empresa. Triste, ¿verdad? El gran desafío multigeneracional. Más del 60% de la fuerza laboral ya son millennials o centennials. El bajo nivel de compromiso. El 67% de los colaboradores cuyos gerentes se enfocan en sus fortalezas están mucho más comprometidos. La falta de feedback y reconocimiento. El 28% de los reconocimientos que más impacto terminan teniendo en las personas provienen de sus líderes directos. Aquí hay deberes por hacer. Y por último, este famoso modelo de trabajo híbrido que estábamos hablando, un modelo de trabajo híbrido que contemple las necesidades y los intereses de las personas, las nuevas necesidades, las actuales, y los nuevos intereses, los actuales, de las personas. Si pudiéramos resumir un poco todo lo que estamos viendo en los últimos minutos, pudiéramos decir que las personas que perciben un ambiente laboral de bienestar normalmente son un 31% más productivos, según dicen las encuestas, un 37% más promotores de los productos y servicios que brinda o que comercializa o que vende su empresa, y un 300% más creativos. Los tres globitos son importantísimos, son súper interesantes, pero realmente el tercero es el que está empezando a hacer la diferencia en muchas organizaciones. Esa propuesta de ideas, esa creatividad, esa innovación, ese no tener miedo a fallar o a proponer ideas más brillantes o inteligentes que tu jefe o que tu líder. El tener ese nivel de confianza con tu equipo de trabajo, con tu líder, el nivel de comunicación, la sinceridad, la transparencia, todo eso ayuda muchísimo a la creatividad. Por lo tanto, todos estos parámetros realmente son parte del cóctel, son los ingredientes del cóctel de un ambiente laboral de bienestar. ¿Queremos innovación? ¿Queremos creatividad? ¿Queremos nuevas ideas? Tratemos de crear entonces ese ambiente laboral de bienestar que las personas van a utilizar para poder sentirse mucho mejor, atreverse a hacer más, a proponer más, a ser más proactivos. Y ese es un clarísimo beneficio para el futuro de la organización. Hasta aquí las estadísticas. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las necesidades de las personas. Y hablábamos al principio de que íbamos a tratar específicamente
las necesidades psicológicas de las personas y vamos a tratar como de juntarlas, unirlas, entenderlas desde la posibilidad de las herramientas que tenemos en las organizaciones a través de los recursos laborales que podemos tener para poder ayudar y apoyar a esas necesidades de las personas. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos recursos laborales que las organizaciones tienen disponibles para poder atender las necesidades psicológicas de las personas? En primer lugar, creemos o visualicemos el ecosistema del que estamos hablando. Estamos hablando, por un lado, de la organización con necesidades laborales. Las organizaciones tienen una serie de necesidades laborales, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el entorno del colaborador con las necesidades de las personas, ¿sí? Ahora bien, a la hora de querer construir un ecosistema de bienestar, tenemos que ver la manera de interrelacionar, de correlacionar, de unir, de ver cómo evidenciamos ese camino con dos perspectivas diferentes, pero que ambos están transitando, tanto la organización como el colaborador. Si analizamos un poco más a detalle, podemos clasificar del lado izquierdo o listar lo que podrían ser los recursos laborales que mejor funcionan para poder impactar en esas necesidades de las personas que hablábamos antes. Y ahora las vamos a empezar a ver. Dentro de lo que son los recursos laborales que podemos y debemos utilizar para empezar a generar o a crear ese ambiente laboral de bienestar que va a impactar positivamente en las necesidades psicológicas de las personas, están por un lado las demandas laborales realistas. Y me dirás, Carlos, demandas laborales realistas, ¿qué quieres decir? Como que resulta muy evidente. Pues sí, efectivamente, es muy evidente, pero en el día a día no resulta tan evidente. La cargabilidad de las personas, la carga de trabajo, la cantidad de responsabilidades, las jornadas de trabajo interminables de forma injustificada muchas veces, porque es cultura organizacional, porque siempre se ha hecho así, porque hasta que no se va el jefe no nos vamos ninguno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las demandas laborales realistas, por eso destaco la palabra realistas, que sean realistas, va a ayudar muchísimo como recurso laboral a impactar positivamente las necesidades psicológicas de las personas. Otro recurso laboral bien interesante y bien importante es la claridad en las tareas y que los roles estén bien definidos. No hay nada más frustrante para un trabajador, para un colaborador, que no saber exactamente las tareas que tiene que realizar, la ambigüedad, el decir, bueno, pues yo creo que, yo asumo que. La asunción es uno de los grandes cánceres en las organizaciones, tanto por parte de líderes, gerentes, dueños de empresa, gerentes generales, juntas directivas, como por los propios colaboradores. Y lo tenemos que erradicar. Y muchas veces el no tener esa claridad de tareas o de funciones lleva muchas veces a que los roles no estén bien definidos. Y muchas veces hacemos el famoso copy-paste cuando estamos contratando a otra persona para un departamento porque a priori va a hacer las mismas funciones, tiene el mismo puesto, va a estar con el mismo líder, va a tener que hacer más o menos el mismo trabajo. Entonces, copy-paste. Y luego sabemos que en la realidad no tiene nada que ver, porque el trabajo va en función de las necesidades del mercado, de las exigencias del entorno, de los cambios de proveedores, de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas líneas, de la tecnología, de un montón de cosas. Entonces, tenemos que dar claridad de tareas y definir bien los roles. Y además estos roles tienen que ser dinámicos, evidentemente, porque estamos en una época que no entiende de otra cosa más que de cambios y de adaptación a los mismos. Otro recurso laboral bien interesante son las oportunidades. Oportunidades para el contacto social. Y ahora mismo, con todo el tema del home office o el teletrabajo que hablábamos antes, es bien importante que no se nos escape ese pequeño, gran detalle de que lo que trabajan en la empresa son personas. Estamos rodeados de personas, los que hacen las cosas son personas, los que hacen la magia son personas, los que venden son personas, los que recuperan clientes son personas, los que ejecutan procesos de cobro son personas, los que cargan y descargan camiones son personas, los que analizan reportes son personas. Por lo tanto, el contacto social debe ser una prioridad absoluta para los líderes de una organización, a pesar de que las personas estén teletrabajando. Y un cuarto recurso laboral
bien importante y de muchísimo impacto positivo es la proalimentación clara y directa. ¿Qué es la proalimentación? Por si alguno de vosotros no lo habéis escuchado hasta ahora. Ok, estoy seguro que estáis más familiarizados con la retroalimentación o el feedback, ¿verdad? Bueno, pues la proalimentación o feed forward lo que hace es proyectar al colaborador a partir de esas conversaciones, de esos diálogos de valor positivos, constructivistas con el líder, para proyectar al colaborador hacia el futuro, hacia adelante, ¿sí? Entonces lo que se persigue es una mejora continua del colaborador gracias a esos espacios de diálogo, de conversación, de poder expresar diferentes puntos de vista para llegar a un acuerdo sobre el que poder construir y poder avanzar, ¿sí? Bueno, pues ya hemos visto los recursos laborales, ahora podemos ver cuáles son esas necesidades de las personas. Y espero que todos os sintáis identificados con ellas. La primera de ellas es crecer. ¿Quién no quiere crecer o desarrollarse dentro de una organización? Por supuesto que todos. Por supuesto que todos. La segunda, mejorar. O sea, estoy creciendo, me estoy desarrollando, mi empresa me está capacitando o yo me estoy autocapacitando, me estoy formando, pero realmente la empresa me está brindando las oportunidades para poder aplicar ese conocimiento, esas nuevas habilidades que estoy adquiriendo. Se me están creando los espacios para poder efectivamente mejorarme profesionalmente, mejorarme laboralmente. ¿Para qué? ¿Para qué quiero crecer? ¿Para qué quiero mejorar? ¿Para qué quiero desarrollarme? Evidentemente para brillar, para tener mi minuto o mi año o mi mes o mi década de éxitos, si he cultivado bien y he construido bien mi carrera o mi camino de transformación dentro de esa organización. Entonces las personas lo que queremos es crecer, mejorar y terminar brillando. Y además las nuevas generaciones vienen apretando fuerte porque quieren ir muy rápido, quieren crecer rápido, desarrollarse rápido, mejorar rápido, tener oportunidades rápido y brillar rápido. Las empresas no están preparadas para eso, no están preparadas para eso. Ahora bien, habrá que encontrar el equilibrio de aquellas personas que realmente se merezcan el brillar. Y ahí es donde viene la transparencia, la claridad, los roles bien definidos, demandas laborales realistas, una proalimentación clara y directa y esas oportunidades de contacto social para que efectivamente la persona tenga muy claro, sin asumir o asumiendo lo mínimo posible, cuál es el camino, cuáles son las etapas y cuáles son los tiempos realistas para poder alcanzar y lograr estas tres necesidades. Estamos hablando de emociones, de alguna manera, y aquí me gustaría mencionar a Inma Puig, que tiene un libro interesantísimo, también os lo recomiendo, que se llama La revolución emocional. Y Inma en su libro menciona, por ejemplo, en la medicina, en los deportes y en la empresa pasan cosas que no se explican con la lógica interna de cada uno de esos ámbitos. Pero los tres tienen una lógica común en lo que se refiere a la gestión de personas. Y es que a veces nos olvidamos de que los enfermos son personas y los tratan médicos como personas. Hay entrenadores que preparan partidos y hay entrenadores que preparan jugadores para esos partidos. Y hay empresarios, emprendedores, gerentes que trabajan con datos del negocio, pero también hay empresarios, emprendedores y gerentes que trabajan con las personas para lograr objetivos y resultados dentro del entorno corporativo o laboral en el que están trabajando. Y esta es la gran reflexión que nos trae INMO, ¿sí? El entorno es el mismo, las herramientas son las mismas, los clientes son los mismos, los proveedores son los mismos, las instalaciones son las mismas. Lo que cambia es el enfoque del líder para trabajar por y para las personas, con las personas, junto a las personas, para el logro de objetivos. Hasta aquí las necesidades psicológicas de las personas. Ahora me gustaría ya adentrarme en los sistemas de gestión del bienestar, que hablábamos al principio también. Porque ya una vez que empezamos a tener claro de qué estamos hablando, qué es lo que queremos conseguir, más o menos cómo queremos conseguirlo, y estamos dispuestos a tomar la decisión valiente de dar un paso adelante y empezar a avanzar colectivamente dentro de una organización, es cuando se plantea pues efectivamente, esto hay que hacerlo de forma estructurada. Estamos provocando un cambio en la organización. Y cuando tú estás buscando un cambio,
evidentemente lo que buscas es la sostenibilidad de dicho cambio. Por lo tanto, a la hora de establecer una estrategia, una gestión o un sistema del bienestar, hay que prepararlo y hay que planificarlo como si fuera un proyecto, porque de hecho es un proyecto. Mirad, imaginemos que existiera este libro. No existe. Al menos que yo sepa, no existe. Pero supongamos que existiera. Maslow for Dummies. Es decir, Maslow, la pirámide de Maslow, de necesidades de las personas para principiantes. ¿Sí? ¿Ok? Y dice, eh, vamos a ver cómo diseñar experiencias para poder mantener, para poder fidelizar o para poder retener, no me gusta la palabra retener, fidelizar empleados, fidelizar trabajadores, fidelizar talento. Bueno, pues si este libro existiera, probablemente nos diría algo de este tipo a modo de resumen. Si la gente ha comido y también ha cobrado necesidades básicas cubiertas, lo que al final quiere es que les hagamos caso. Suena obvio, suena evidente, pero es real, es muy real. Es muy real. Si la gente tiene sus necesidades básicas satisfechas, nuestra responsabilidad en las organizaciones es hacerles caso con sus sueños, con sus intereses, con sus expectativas, para generarles ese compromiso extra con la organización, con su trabajo, entendiendo cuál es su trabajo, cuáles son sus tareas, sus funciones, cómo impactan en el resultado de la organización, alinear todo eso para que al final haya armonía organizacional y las personas, el tiempo que decidan o deseen quedarse en la organización, lo hagan de forma satisfecha y que sea una decisión voluntaria, personal, y no simplemente por una necesidad de trabajo o por una necesidad de un salario, sino que realmente sea porque las personas están comprometidas con esa organización, con su líder y con su trabajo y sus tareas y sus funciones, simplemente porque le gusta, simplemente porque ha decidido voluntariamente comprometerse. ¿Sí? Vamos a acompañar esto con artículos de prensa, con recortes de prensa. La prensa también habla, las empresas hablan a través de la prensa, los expertos hablan a través de la prensa. Vamos a ver algunos pequeños recortes. Dice así: las empresas inteligentes son las que se adaptan y son las que alcanzarán un buen entendimiento entre tecnología y relaciones humanas. Cada vez más necesario. Ya después hablaremos un poquito más de ese pequeño recorte, de ese pequeño apunte del recorte. Si las empresas somos capaces de articular bien el teletrabajo, mejoraremos la calidad de vida de todo el mundo. Un trabajo remoto, extremo, podría comportar grandes riesgos vinculados con factores como, por ejemplo, la salud mental, por la falta de práctica de las relaciones humanas. Y ya hemos visto lo importante que es crear esas oportunidades de socialización como uno de los recursos laborales que impactan más positivamente en la psicología de las personas, en las necesidades psicológicas de las personas. Veamos algunos más. La voluntariedad tiene que ser condición indispensable por ambas partes. El trabajo a distancia solo tiene sentido si aporta tanto a la organización como a las personas. Vamos a ver otros 4 más. Cuando compartimos espacios y tiempos comunes con todos los procesos de creación, creatividad y sinergias, son mucho más fluidos. Otro más. La comunicación interna es clave, puesto que la incertidumbre no es fácil de gestionar y no nos podemos permitir que se corte esa conexión emocional que tanto necesitamos y tanto debemos perseguir entre la empresa y sus colaboradores debido a la distancia. Debemos adaptarnos a una realidad que reclama trabajar de forma individualizada con las personas, poniendo el foco en su bienestar y su desarrollo para conseguir su mejor desempeño. Y por último, el trabajo remoto será en un escenario de condiciones laborales voluntarias, siempre que el lugar de trabajo y la persona reúnan ciertas condiciones, evidentemente. Cuando hablamos de teletrabajo, muchas veces decimos, no, si yo no puedo implementar o instaurar o institucionalizar el teletrabajo en mi empresa. Es que no estamos hablando de que todo el mundo teletrabaje, que todo el mundo pueda teletrabajar. Evidentemente, hay puestos de trabajo que necesitan presencia física, necesitan de la presencialidad, pero hay muchos otros que no la necesitan y la pandemia nos lo ha demostrado.
Entonces, esos paradigmas siguen todavía muy presentes dentro de las organizaciones, donde ahora de repente la nueva normalidad es simplemente que ahora tenemos reuniones virtuales por alguna de las plataformas y antes no las teníamos tan habitualmente. Esa es la nueva normalidad. Qué gran mentira, qué gran mentira. La nueva normalidad es algo que está empezando a fluir dentro de las organizaciones de forma lenta pero segura. Y va a llegar un momento donde los líderes y las organizaciones, si no empiezan a trabajar en serio con esta nueva normalidad, van a atravesar un montón de problemas y un montón de situaciones que espero que sepan ver con la anticipación suficiente como para poder estar preparados. Aquí hemos hablado bastante en estos recortes sobre el teletrabajo, ¿verdad? El trabajo remoto, el home office. Bueno, pues, ¿qué tal si titulamos a esta siguiente diapositiva del teletrabajo al metaverso? Cuidado con esto, que viene fuerte en los próximos 5 a 10 años, porque ¿cómo impactará el metaverso en el mundo del trabajo? Hay una palabra que ya está empezando a escucharse por ahí, que es figital. ¿Qué significa figital? Figital significa la unión del mundo físico con el mundo digital. Y ahí están empezando a apuntarle muchísimas empresas. La más conocida hasta ahora, porque ya lo hemos visto, hay mucha publicidad y un montón de anuncios, es Facebook, con Meta. Pero hay muchas empresas alrededor de Meta, alrededor de Facebook, haciendo un montón de cosas para que eso termine siendo una realidad con o sin Facebook, o no necesariamente solo con Facebook. Por lo tanto, el metaverso está empezando a sonar muy fuerte para su aplicación en entornos laborales y no solamente estar para gaming, para juegos. Fijaros, basados en los análisis presentados por un consultor en economía y tecnología que se llama Mark Purdy, podemos proyectar la repercusión del metaverso en diferentes planos dentro de entornos laborales. Por ejemplo, van a surgir nuevas empresas, nuevos empleos, nuevos trabajos, nuevas funciones y nuevos perfiles. Nuevos colegas digitales gracias a la inteligencia artificial. ¿Te imaginas tener un colega de trabajo totalmente digital? Programas de inducción, definitivamente que a través del metaverso van a poder suceder. Disminución de viajes. Vas a poder estar en las instalaciones de otra sede de tu organización o en las instalaciones de un proveedor o de un cliente gracias al metaverso, probablemente. Trabajo en equipo y colaboración inmersiva. Además, a las nuevas generaciones les encanta la tecnología. No sé si habéis escuchado, los que tenéis hijos, me imagino que sí, el famoso juego Roblox. Roblox no es solamente un juego. Para mí Roblox realmente es un experimento social que está empezando a, digamos que, seducir a las nuevas generaciones sobre una de las posibilidades con muchísima probabilidad de poder ser una herramienta de trabajo en los próximos, como decía, 5, 10, 15 años. Entonces, Roblox no es simplemente un juego. ¿Qué más? Desarrollo de la cultura a distancia. Vamos a poder desarrollar la cultura organizacional a distancia. Realización de múltiples tareas de forma más eficaz y veloz. El bienestar a través de espacios de descanso, de ocio, mediciones en tiempo real, actividad física incluso, con el metaverso. Estamos hablando de pensamiento exponencial y el pensamiento exponencial necesita de innovación exponencial, ¿sí? Estrategias exponenciales, pensamientos exponenciales, innovación exponencial. Aprendizaje mucho más acelerado. En general, muchos nuevos desafíos y muchas oportunidades. ¿Estamos en época de cambios? Sí. Para el que piense que terminando la pandemia han terminado los cambios, solo acaban de comenzar. Pero volviendo al tema del objetivo de un sistema de gestión del bienestar, ¿cuál es el objetivo realmente más importante o los más importantes de un sistema de gestión del bienestar? Un plan de bienestar laboral es un conjunto de decisiones empresariales que busca que cada integrante de la organización pueda satisfacer sus propias necesidades personales, sociales, económicas y culturales.
Fomenta la productividad y la motivación mientras mejora constantemente, de forma sistemática, el ambiente de trabajo. Entonces, esos objetivos que nos planteamos o que nos debemos plantear con un sistema de gestión del bienestar son la mejora de las capacidades de las personas. Y eso es conocimiento y habilidades. Mejora de capacidades de las personas. Fortalecer la confianza para que haya verdadero trabajo en equipo, para que realmente haya esa comunicación que necesitamos para que a través, por ejemplo, de conflictos productivos podamos construir y la gente no tenga miedo porque tiene esa confianza con sus compañeros y con su líder de exponer su punto de vista, pero no de forma gratuita. O sea, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Arguméntanos. Dinos por qué no estás de acuerdo. Necesitamos entenderte para, a través de ese entendimiento, que se nos puede estar escapando algún detalle, más que bienvenido, poder construir entre todos. Y, finalmente, fidelizar el talento, que va a ser, ya lo es a día de hoy, uno de los grandes, grandes retos de cualquier organización, la fidelización del talento. En los últimos años, yo no he visto unas estadísticas de abandono laboral de personas que están moviéndose entre empresas como la que se está viviendo hoy en día. Y muchos de vosotros no me dejaréis mentir. Estoy seguro que en vuestras organizaciones está habiendo rotación. No sé con qué indicador, si está en torno al 30, al 40, al 50, al 60%. Pero lo que es cierto es que es una realidad. ¿Para qué queremos mejorar capacidades? ¿Para qué queremos fortalecer la confianza? ¿Para qué queremos fidelizar al talento? Evidentemente, para el logro de objetivos organizacionales. Pero, ¿cómo podemos apoyar a las personas? Y aquí es donde vamos a entrar a esbozar un pequeño modelito de psicología organizacional positiva que os he traído preparado para el día de hoy. Y se compone de dos partes. La primera está más enfocada en lo que hemos visto anteriormente, las necesidades psicológicas básicas de las personas, y la segunda parte está basada en lo que las organizaciones a día de hoy necesitan trabajar para crear esa cultura organizacional de bienestar. Vamos a comenzar con la primera parte. Y la primera parte tiene un acrónimo bien sencillo. Dar. ¿Qué es lo que tenemos que dar los líderes, las áreas de gestión del talento humano, las organizaciones en general, a los colaboradores, a los trabajadores? Bueno, pues lo que tenemos que dar, ya lo vimos antes con otras palabras, es desarrollo, autonomía y relevancia. Ahora me diréis, bueno, Carlos, ok, perfecto, desarrollo, autonomía y relevancia. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo podemos desarrollar a las personas? Definitivamente que proponiéndonos en serio equiparlas, es decir, equipándolas. Hasta hace muy poco tiempo vivíamos en el famoso mundo VUCA, en español VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Inmersos en una época de continuos cambios, incluso antes de la pandemia, que exigía ya a las empresas el adaptarse. De ahí la importancia del cambio continuo organizacional y su sostenibilidad ante esos cambios. Sin embargo, os cuento que a día de hoy ya han cambiado las condiciones del entorno, otra vez, y ahora vivimos en un mundo funny, en español, y no tiene nada de gracioso, ahora lo vamos a ver. En inglés es bunny, y significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Frágil, ¿por qué? Porque cada vez somos más conscientes de que todos somos susceptibles a catástrofes. Ansioso, porque estamos constantemente cada vez más luchando contra el miedo. No lineal, porque estamos tratando de aprender a actuar incluso en escenarios desconocidos. Y finalmente incomprensible, porque tenemos una excesiva sobrecarga de datos y de información. Pero veamos cuáles son los tres pilares fundamentales por los que una empresa debería apostar hoy en día en su estrategia de desarrollo de personas para equiparlas. La primera de ellas sería la política o las políticas de personas, persiguiendo una coherencia organizacional, ¿sí? Donde tienen que estar las necesidades de las personas y el plan de negocio alineados con esas políticas orientadas hacia las personas. El segundo pilar serían las prioridades organizativas. ¿Por qué? Porque dependerá del momento estratégico de la organización, lógicamente. Y tendremos que
fijar lo que yo denomino metas inteligentes y objetivos sensatos. Me encanta la palabra sensatez hablando de entornos laborales o de trabajo, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida la sensatez y qué necesaria es la sensatez a la hora de pedir cosas o esperar cosas de las personas o de los procesos, ¿verdad? Y aquí me permito recordar lo que es un objetivo SMART, ¿sí? Un objetivo que sea específico, medible, alcanzable, retador y acotado en el tiempo. Pero que lo podemos volver más inteligente todavía si lo transformamos en SMARTER, agregándole que ese objetivo tiene que ser ecológico, es decir, que no sea dañino para la empresa ni para el colaborador. Y, por supuesto, tiene que ser reconocido, ¿sí? De ahí los programas de reconocimiento cada vez están siendo más importantes en las organizaciones. Y el tercer pilar es el diagnóstico de partida. Tenemos que saber dónde estamos parados, a partir de dónde partimos, para poder equipar a las personas enfocándonos en su desarrollo. Por lo tanto, tendremos que entender e identificar cuáles son las competencias clave que necesitamos en la organización, la forma de poder potenciarlas, por dónde y cómo empezar a hacer todo eso, es decir, definir el plan de trabajo. Y por último, definir o decidir el tipo de solución que queremos adoptar. Hay soluciones externas, soluciones internas, es decir, subcontratadas, o con personal interno a través de excelentes programas de mentoring, por ejemplo. Y seleccionar un grupo de mentores a los que se le va a permitir ausentarse de sus responsabilidades diarias para ayudar a crecer la organización mediante el desarrollo de personas. ¿O es que le vamos a pedir a los líderes que a partir de las 6 de la tarde mentoricen a una persona? Esperaría que no. Hay un libro que podría ser interesante y me encanta el título, que dice el libro que tu cerebro no quiere leer. Porque hay muchas personas que son reticentes al aprendizaje, al crecimiento, al desarrollo, les da miedo, les da hueva, no quieren realmente, ¿no? Entonces, este es el libro para esas personas que tienen esos paradigmas, esos bloqueos, esos obstáculos personales, ¿sí? Que no les dejan crecer, que no les permiten crecer y que no quieren o no saben ver más allá de su realidad diaria. Pero claro, cuando pasa el tiempo, lógicamente, emergen sus necesidades psicológicas, empiezan a ver lo que sucede a su alrededor y empiezan a hablar de injusticia, de inequidad, de favoritismos, etcétera, 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 pensando que no hay favoritismos, evidentemente. Y esas personas se acaban frustrando con el tiempo. Pues este libro es el libro que yo les podría recomendar a ese tipo de personas o a través de vosotros para que se lo podáis recomendar. A través del segundo pilar, ¿cómo damos autonomía a las personas? Empoderándolas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos empoderar a personas? Bueno, tenemos que ayudarlas. Estamos dentro de un apartado del webinar de hoy hablando de cómo podemos apoyar a las personas. Ok, ayudémoslas a que se rodeen de gente productiva. Eso es importantísimo. Dentro de tu departamento o interdepartamentalmente. Contrata personas que ya tengan esa actitud de autonomía, que les guste trabajar no solas, sino que se les da una instrucción y ya ellas saben con quién tienen que hablar, a quién tienen que preguntar, hacen un borrador, lo presentan para validar, para poder continuar. Ese tipo de personas que se les dan una serie de instrucciones validadas y logran avanzar, logran entregar resultados parciales para poder entregar el resultado final. Construyamos confianza con ellas y ellas con nosotros para que ellas vayan percibiendo que esa confianza está creciendo en función de lo que ellas van entregando, para que al final las personas quieran y se sientan cada vez más empoderadas gracias a esa cesión de autonomía, delegación de funciones, tareas y responsabilidades que les vamos otorgando. Se lo van ganando ellas solas, pero al final nosotros nunca empoderamos personas. Cuidado con eso. Les damos autonomía, ¿sí? Las delegamos cosas, ¿sí? Pero la persona es la que se tiene que sentir empoderada. Entonces, muchas veces me preguntan, Carlos, ¿y cómo termina o cómo culmina un proceso de delegación? Pues precisamente con la pregunta siguiente. ¿Te sientes empoderado? ¿Te sientes empoderada? La respuesta no puede ser más que binaria, sí o no. Si es un sí, perfecto, hiciste bien tu trabajo. Si es un no, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué herramientas? ¿Qué personas necesitas conocer? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Necesitas un poquito más de acompañamiento mío? ¿Cuál es la tarea o la función que te he delegado recientemente que se te está atascando más y por qué?
Al final lo que perseguimos es que la persona se sienta empoderada. Nosotros no tenemos una varita mágica para ir tocando a las personas para que se sientan empoderadas. Podemos crear los escenarios para que se vayan sintiendo empoderadas. Eso sí, la libertad de elección es clave. A medida que las personas se van sintiendo empoderadas gracias a esa autonomía, es cuando la libertad de poder tomar diferentes caminos para llegar a un objetivo concreto es clave. Esa libertad psicológica de las personas para tomar sus propias decisiones es importantísimo para poder lograr ese nivel de empoderamiento que estamos buscando. Crear un sentido de propiedad. Al final, cuando las personas realmente se comprometen con las tareas, gracias a esta autonomía que les estamos brindando, empiezan a tener un cierto sentido de propiedad sobre lo que están creando, sobre lo que están haciendo y sobre los resultados que están entregando con lo que están haciendo. Y ese sentido de propiedad es un sentido muy bueno. Brindemos las herramientas para el logro de las metas, porque evidentemente, si yo le delego funciones, tareas, pero no le doy las herramientas adecuadas, independientemente del tema de recursos monetarios, evidentemente, que a veces puede ser un obstáculo, pero nos toca dar explicaciones, las personas tienen que tener las herramientas adecuadas para sentir esa autonomía, esa delegación y sentir ese empoderamiento. Si no tienen las herramientas adecuadas, ese empoderamiento o va a ser muy pobre o no va a existir. Ahora bien, un consejo a navegantes. No concedamos autonomía si no estamos preparados, ya que si nos toca quitarla, una vez que la hemos concedido previamente, estaremos prácticamente enterrando el compromiso de los colaboradores. Va a ser muy difícil recuperar. ¿Sí? Un libro que me gustaría recomendar aquí es un libro de John Maxwell que se llama Sin límites, libera el máximo de tu capacidad. Este libro está muy, muy, muy adecuado para esas personas que estáis empoderando, que queréis empoderar o que quieren ser empoderadas. Y el tercer pilar es el de brindar relevancia a las personas. ¿Cómo? Retándolas, definitivamente retándolas. ¿Cuál es la mejor herramienta que tiene un líder para poder retar personas? Para mí, el coaching ejecutivo. La utilización del coaching ejecutivo o herramientas de coaching ejecutivo para esas conversaciones uno a uno con las personas. ¿Y qué beneficios podemos obtener de ese coaching ejecutivo cuando lo hacemos bien? Lo hacemos intencionalmente con la persona buscando su desarrollo, su crecimiento, su autonomía y su relevancia. Bueno, pues vamos a crear espacios y tiempo para poder pensar y dialogar. Las personas definitivamente van a tener un tipo de feedback, retroalimentación diferente a la que están acostumbrados. Se van a generar nuevas perspectivas sobre las realidades y vamos a generar directa o indirectamente mucha más autoconfianza en la persona y autoconciencia, autoconocimiento, el primero de los 5 ingredientes de la inteligencia emocional. De ahí parte todo, esa es la base, el autoconocimiento. Sin autoconocimiento difícilmente te vas a poder autorregular, que es el segundo, autocontrolar. Pero como este no es un webinar de inteligencia emocional, voy a parar aquí, pero es importantísimo que sepamos que con el coaching adecuado podemos generar autoconfianza, hoy día tan importante en este mundo funny que estábamos hablando antes, y autoconciencia. Y aquí hay otro libro que quiero recomendar, muy bueno, que se llama Los 7 momentos del coaching. Conversaciones para un viaje al interior, para apoyar y ayudar a esas personas en entornos laborales. El Instituto de Estudios Superiores de Empresa, el IES, en España, muy, muy, muy conocido, muy famoso, dice que el coaching ejecutivo es una herramienta centrada en el diálogo que mejora nuestro rendimiento profesional y nuestro bienestar, abordando temas como la resiliencia, la empatía, la motivación, el liderazgo, las relaciones, la toma de decisiones o el propósito mayor de la persona. ¿Sí? Muy bien, esta era la primera parte, el dar, dentro de este modelo de psicología organizacional positiva. La segunda parte, ¿qué vamos a dar? ¿Quién tiene hambre? Vamos a dar tacos. Ahora veremos por qué y qué significa el acrónimo de tacos y por qué he utilizado este simpático acrónimo. Bueno, pues porque estamos hablando de tecnología, ambiente físico y cultura organizacional, pero todo ello de forma sostenible. Ya sabemos que todo cambio que queramos provocar, el objetivo de todo cambio es su sostenibilidad. Por lo tanto, la moña, el lacito final que le ponemos a nuestro regalo de nuestro plano, nuestro sistema de gestión del bienestar laboral o de felicidad laboral, tiene que ser la sostenibilidad. ¿Sí?
Vamos a analizarlo tranquilamente. Todo este modelito de los tacos está basado en 5 macrotendencias que están moldeando el futuro del trabajo. Ya hemos hablado un poco de algunas de ellas. La primera, los nuevos hábitos. ¿Qué nuevos hábitos tenemos? Pues las redes sociales no existían hace unos años, el Internet no existía hace otros tantos años, las criptomonedas, que hasta hace muy poquito ni sabíamos lo que eran, etcétera, etcétera. La tecnología. Bueno, pues las cosas que tenemos en la nube, cada vez es más normal subir cosas a la nube y ya no tener esos famosos sticks de memoria o USBs o tarjetas de memoria. La inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, el metaverso, que hemos hablado antes de él, las nuevas generaciones, los millennials y centennials, con sus nuevas actitudes, expectativas, formas de pensar, de vivir, intereses, formas de trabajar. La movilidad también. ¿Cuándo, dónde y como quieras? Cada vez es más real. ¿Cuándo, dónde y como quieras? Y por último, estamos hablando de un mundo global. Globalización. No hay fronteras. ¿Sí? Estas son las 5 macrotendencias que están empezando a moldear el futuro del trabajo. Y aquí hay un aspecto bien interesante. Estamos hablando mucho de tecnología y estamos hablando mucho de gestión del talento. ¿Sí? Bueno, pues lo que está claro es que si hablamos de tecnología, empezamos con la T de los tacos, estos dos caballeros o estas dos personas se tienen que dar la mano. Es decir, los departamentos de gestión del talento humano y los departamentos de tecnologías de la información tienen que llevarse bien. De hecho, tienen que llevarse súper bien. ¿Por qué? Porque los puntos de acción recomendados para que la tecnología pueda impactar en un 30%, según dicen los estudios, en el bienestar organizacional y en la experiencia del colaborador, tienen que existir varias cositas. Lo primero, por ejemplo, lo que está probando tu empresa, ¿será que se puede abrir mucho más a otros colaboradores o lo vamos a dejar solo dentro del departamento de tecnologías de la información hasta que liberen una beta dentro de unos meses o dentro de unos años? La segunda, gestión del talento humano y tecnologías de la información deben entender ambos, el lado humano y el tecnológico, ambos. Una pregunta interesante, ¿la tecnología que está usando tu empresa es tan valiosa para ti que, plantéatelo, ¿la usarías en tu vida personal? Esto es lo que podríamos denominar tecnología de grado consumidor. Y muchas veces en las organizaciones nos encontramos herramientas que cuando aparecen en la pantalla dices, Dios mío, ¿y tengo que trabajar con eso? Y sin embargo, estamos constantemente delante de una tablet o delante de un celular porque se diseñan las aplicaciones para generar ese sentimiento agradable de estar interactuando con un dispositivo electrónico. ¿Por qué la gente utiliza ciertas herramientas, incluso las no autorizadas por sistemas de información? ¿Sí? O por el Departamento de Tecnologías de la Información. ¿Será que son útiles? ¿Será que no? ¿Será que se pueden utilizar de otra manera, de forma productiva dentro de la organización? Ahí queda la pregunta. El ambiente físico. Bueno, aquí tenemos dos tipos de oficinas. Una oficina moderna, bonita, limpia, ordenada, clásica, un poco más tradicional. Y del lado derecho tenemos una oficina un poquito diferente, donde pareciera que estamos pensando un poco más en el ambiente, en los escenarios, ¿sí? En los espacios que queremos crear o generar para las personas. Bueno, pues el ambiente, según los estudios, también impacta en un 30% sobre el bienestar laboral. Por ejemplo, ¿qué tipo de espacio? ¿En qué tipo de espacio quieren trabajar? Diséñalo junto con ellos. ¿Dónde trabaja la gente? ¿Cómo se utiliza el espacio? ¿Pasa formularios? ¿Pueden traer visitantes a sus espacios de trabajo? Revisa el espacio de trabajo. ¿Por qué no traer visitantes de vez en cuando, constantemente, para enseñar dónde trabajas? Con orgullo. Mira, aquí trabajo yo. Crea o revisa el programa de flexibilidad en el lugar de trabajo. Y si lo tienes, ¿lo están aprovechando? Evidencia de los valores en el entorno laboral. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y qué es lo que más les importa? ¿Realmente se manifiestan los valores en el entorno de trabajo cotidiano? Pues date una vuelta y revísalo. ¿Cómo trabajan los colaboradores? Estoy seguro que podemos identificar posibles opciones de espacio de trabajo diferentes para poderlas diseñar mejor o cambiarlas. Ok. Y por último nos vamos a la cultura organizacional antes de entrar en la sostenibilidad, donde aquí os propongo un reto. Si tuvieras que encapsular
lo que es trabajar para tu organización y convertirlo en una píldora que se llama cultura organizacional, como lo veis en la fotografía, y tomártela, tragártela, ¿te la tragarías? ¿Cuáles serían los puntos de acción? Bueno, pues en primer lugar, ética, admiración e innovación. Definitivamente que todo el mundo quiere trabajar en una empresa ética, que sea admirada y que sea innovadora. Queremos sentir que somos escuchados y que contribuimos al éxito de la organización. Nos gustaría que nos hicieran a entender la misión organizacional. Esto es un reto para los líderes para poder aplicar su significado todos los días. Nos gustaría percibir seguridad psicológica, confiabilidad, confianza, equidad, respeto e inclusión, definitivamente. Una empresa exitosa, innovadora y creativa abraza la diversidad y la inclusión. Vamos a estar refiriendo personas cuando estemos comprometidos y creamos realmente en la empresa. Poder aprender cosas nuevas y tener recursos para hacerlas realidad. Transparencia y diálogos abiertos. Y definitivamente, ya hemos hablado de ello, los gerentes, los líderes, deben ser, de alguna forma, coaches o mentores. Para que al final, digamos que sea algo lógico, natural, el estar invirtiendo dentro de la organización en programas de salud, mejora de finanzas personales, emociones, para que las personas estén en el trabajo enfocadas, centradas, disfrutando de lo que están haciendo, porque hay oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional dentro de tu organización. Y ya llegando a la sostenibilidad, si vamos a implementar cambio en tecnología, en ambiente físico, en cultura organizacional, aseguremos unos buenos cimientos en forma de herramientas, recursos, procesos y los responsables que asignemos para un largo plazo, pero sobre todo para generar una buena experiencia del colaborador. Employee experience, como se escucha por ahí en la bibliografía. Y ya por último, antes de entrar en algún pequeño turno de preguntas, miramos la motivación positiva. ¿Cómo podemos medir el nivel de motivación positiva de nuestros colaboradores? Pero primero, ¿qué es el nivel de motivación positiva? Con relación al bienestar laboral, el nivel de motivación positiva no es ni más ni menos que la conjunción de lo que se llama el flow y el engagement. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. ¿Qué es el engagement? Pues es un estado afectivo, positivo y de plenitud en el trabajo relativamente persistente, atención a esto, caracterizado por tres cosas. La primera, caracterizado por el vigor, es decir, niveles altos de energía y resistencia mental mientras se está trabajando. La dedicación es el entusiasmo por el trabajo que está haciendo la persona y ese sentido o sentimiento de orgullo que tiene por lo que está haciendo. Ahí hay retos, hay inspiración. Y por último, la absorción, que no es ni más ni menos que sentimientos de bienestar mientras se está concentrado en el trabajo y por lo tanto, de alguna forma, disfrutándolo. Eso es el engagement. ¿Qué es el flow? Que a veces lo utilizamos en nuestro día a día, en diálogos coloquiales. Bueno, pues el flow es una experiencia óptima de disfrute que ocurre cuando un colaborador está capacitado y motivado para llevar a cabo una tarea por la que se siente desafiado. Y al final tienes esa percepción, y percepción es realidad, de que el tiempo vuela, el tiempo se te escapa entre las manos. ¿Sí? Ok, pues la herramienta para medir este nivel de motivación positiva de nuestros colaboradores se llama UWES 17 y es la que yo os recomiendo en este webinar. Abajo tenéis el nombre escrito de UWES, que significa Utrecht Work Engagement Scale. Está en internet, la podéis encontrar, y hasta manuales en formato PDF para poder utilizarla, donde se miden estos tres parámetros, el vigor, la dedicación y la absorción, con diferentes ítems, con preguntas muy intencionalmente diseñadas por expertos para poder calificar ese nivel de motivación positiva en nuestros colaboradores, que definitivamente nos va a ayudar a saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, dónde están las brechas que queremos rebasar, que queremos construir, que queremos mejorar en cuanto a lo que es el ambiente laboral positivo, el ambiente de bienestar o la felicidad organizacional. Entonces aquí hay una pregunta para todos vosotros, ya terminando. ¿Qué vais a hacer la próxima semana que os guste y energice tanto a vosotros como a vuestro equipo?
Con todo lo que hemos escuchado hoy, más lo que seguramente estáis escuchando en otros medios, en otros sitios, en la televisión, en otros webinars, leyendo artículos, en las redes sociales, etcétera, ¿qué te propones hacer la próxima semana? Que te guste a ti y que energice tanto a tu equipo como a ti. Pero te tiene que gustar a ti para que lo transmitas con pasión, ¿sí? Si realmente queremos contribuir al bienestar de nuestros colaboradores, definitivamente que vamos a tener que tener este tipo de iniciativas. Y aquí, pues tengo una invitación. Dejemos ya de asumir que nuestros colaboradores vendrán contentos a trabajar todos los días y empecemos a hacernos responsables de que regresen contentos, o si os gusta más, felices a sus casas todos los días. Bueno, pues este es el contenido que tenía preparado para el webinar del día de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis sacado ideas, que os haga reflexionar y que a partir de aquí pues se genere algún tipo de acción o de cambios en cuanto a cómo trabajáis vosotros y cómo estáis trabajando con vuestros compañeros, con vuestros equipos y, ¿por qué no?, llegar con ideas, con propuestas a vuestros jefes, a vuestros líderes. Y aquí es donde podríamos entrar en un espacio de preguntas y respuestas. Estoy viendo aquí en el chat que hay varios comentarios. No sé si hay alguna pregunta específicamente, pero para no repasar todos los comentarios, que estoy viendo que más que preguntas son comentarios, me gustaría ver alguna pregunta. Si tenéis alguno de vosotros, por favor, y con mucho gusto trato de responderlas. A ver si veo alguna pregunta por aquí. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Regina, Henry, Maribel, Selvin. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Amanda también, que dice, tenemos mucho que aprender para dominar y lograr ponerlos en práctica. Nos comparte la capacitación, me encanta. Muchas gracias, Edwin. El Hugo es 17, sí. El Hugo es 17, ahí es donde estaba la herramienta. Ahí está, por ahí está escrito. Ok, vamos a ver si tenemos por aquí alguna consulta. Dice, me encanta, es muy cierto los puntos que están desarrollando. Muy buen webinar, felicitaciones. Buen libro, habla de talento de las personas. ¿Cuáles son las políticas de personas y su alcance? Ya las vimos anteriormente también. ¿Qué más dice por aquí? Gracias por la información. Aprovecho a indicar que estoy disfrutando este webinar, cada palabra y este tiempo es enriquecedor. Muchísimas gracias, José Roldán. Bueno, pues no sé si sale por aquí alguna pregunta. Ya veo por aquí alguna pregunta. Vamos a ver. Dice por aquí, papá, ¿cómo manejar el tema? Dice Ingrid Paz, ¿cómo manejar el tema de resiliencia en la cultura organizacional? Mira, Ingrid, en la resiliencia tendemos a pensar que es como el resistir, ¿no? Y por ahí hay una canción que dice resistiré. Realmente no es resistir. Realmente la resiliencia es crear las condiciones, siendo consciente de lo que nos está afectando en el entorno, para que las personas se puedan adaptar de mejor forma en el menor tiempo posible. Eso es una resiliencia inteligente, eso es una resiliencia positiva, esa es una resiliencia que debemos utilizar viéndola de esa manera para poder provocar esa resiliencia. Pero no veamos la resiliencia como un arma, como un escudo para protegernos de lo que nos está sucediendo. Eso es aguantar, eso es estoicismo, más bien. Si estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios que nos está demandando el entorno. ¿Sí? A ver, Claudia Gordillo dice, ¿alguna recomendación adicional para evaluar la motivación de las personas o algunas herramientas? Bueno, herramientas ya por tema de tiempo no va a dar, pero recomendación para evaluar la motivación de las personas. Mira, Claudia, muchas veces lo más sencillo suele ser lo más poderoso y lo más útil. ¿Te has planteado preguntarles a las personas si se sienten motivadas? ¿Sí o no? Si te dicen que sí, ¿por qué? ¿Gracias a qué? Me gustaría saberlo para continuar esas mismas prácticas. Si te dicen que no, bueno, pues la curiosidad es sana a la hora de querer mejorar de verdad el ambiente laboral de tu empresa o el trabajo en equipo de tu equipo, de tu área. Por lo tanto, si te dicen que no, pues sé curiosa. No te quedes con un no, me está diciendo un no. No, ese no es una oportunidad de mejora. Tómalo como tal para que puedas rascar y hallar los motivos que permitan construir a partir de esa respuesta negativa. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna preguntita más que veamos por aquí? Se mencionó políticas de personas. ¿Cuál es el concepto? El concepto de políticas de personas, iba a decir películas. Rodrigo Godoy dice, el concepto de las políticas de personas
son aquellas políticas relacionadas con la gestión del talento humano, Rodrigo. Son aquellas políticas que están vinculadas a la gestión y al desarrollo del talento dentro de las organizaciones. Y lo que yo recomendaba y mencionaba en la presentación es que esas políticas deben ser coherentes organizacionalmente. Porque a veces, si nos tomamos demasiado en serio todo este tema de la felicidad organizacional, podemos perder de vista los intereses de la organización, los intereses de la empresa, y por lo tanto realmente no está haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, tenemos que tratar de encontrar ese equilibrio con unas políticas de personas adecuadas que permitan hacer convivir los intereses y expectativas de las dos partes, de los colaboradores y de la organización. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Andrea Rojas, genial, una consulta. Estamos en época de transición de cultura, justo el año pasado definimos todo, un largo camino por recorrer, pero ¿cuál sería el primer paso para generar ese vínculo? Bueno, Andrea, en todo proyecto de cambio organizacional hay dos grandes etapas, ¿sí? La primera es la de implementación, que incluye una fase cero, pudiéramos decir, que es la de preparar todo para empezar a implementar, ¿sí? Y luego viene la etapa más importante de todo cambio, que es la etapa de producción, que se llama en la bibliografía técnica, pero que realmente estamos hablando de cuáles son esas prácticas que tenemos que mantener para sostener en el largo plazo los cambios que hemos implementado, porque si no, ¿para qué la inversión en tiempo? ¿Para qué la inversión en recursos? ¿Para qué la inversión en plata? ¿Para qué los dolores de cabeza? ¿Para qué los retrabajos o el trabajo adicional? ¿Para qué ha servido todo eso? Si vamos a tener un efecto rebote, tenemos que asegurar la sostenibilidad. Entonces, las tres etapas es preparar a la organización con sistemas de comunicación adecuados para preparar a las personas para lo que se va a venir, con una comunicación transparente, lo más sincera posible, que te permita la confidencialidad, y ármate de un buen equipo para lidiar con ese proyecto de cambio organizacional. Tiene que haber un patrocinador, es decir, un líder ético reconocido, una persona admirada o varias personas dentro de la organización que agarren la bandera del cambio, ¿sí? Y luego vas a tener que también que buscar un buen equipo de embajadores positivos del cambio. Aquellas personas que entienden en primera instancia los motivos del cambio, el por qué se están haciendo las cosas y son los primeros compradores naturales del cambio. En esas personas tienes que apoyar toda la estrategia de comunicación previa a la implementación del cambio. Espero haberte ayudado con esta pequeña referencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Yesenia Magalí dice, ¿cómo poder hacer una evaluación de desempeño para mejorar la productividad? Bueno, ¿cómo hacer una evaluación del desempeño para mejorar la productividad? Quizás esta pregunta no está muy relacionada con el tema que hemos visto hoy, Yesenia, pero definitivamente que el desempeño de las personas va a depender muchísimo y cada vez más del compromiso que tengan con las actividades que estén realizando y con el tipo de líder o jefe que tengan que les está liderando y les está marcando el paso. Se están modelando, por ejemplo, los comportamientos, las habilidades, las actitudes que deseamos y que queremos dentro de la cultura organizacional. Está alineado con los valores. Se están modelando los valores organizacionales por medio de los líderes en todas las oportunidades de interacción con los colaboradores. Esas preguntas nos ayudan a tratar de tener una herramienta adicional a lo que son las puras evaluaciones de desempeño que cada vez se utilizan menos, las clásicas, las tradicionales, ¿sí? Donde se hacen preguntas muy concretas sobre si las personas están haciendo o no están haciendo bien sus tareas y sus responsabilidades y sus funciones. Y a veces tendemos a pasar formularios como que demasiado técnicos y llega un momento donde te está evaluando alguien que no tiene ni idea de cómo responder a esa pregunta. Si le caes bien, seguramente te puntúa positivo. Si no le caes muy bien o ha tenido algún conflicto contigo, a lo mejor te pone una calificación neutra o negativa. Entonces, la verdad que los formularios y los sistemas de evaluación del desempeño, tal y como los hemos conocido muchos de nosotros, están cambiando también. La productividad se mejora con mayor compromiso, con mejor liderazgo y con mayor confianza y transparencia en la información. Yesenia, espero haberte ayudado y respondido un poquito a tu pregunta. Cindy Serón dice, gracias, muy enriquecedor. En una ocasión me decía mi jefa, Cindy, esta persona es muy buena siguiendo instrucciones, lo hace todo como se debe, pero ¿cómo le sacamos la chispa? Interesante tu pregunta, Cindy. No se ve vitalidad o entusiasmo. ¿Hay algún consejo a esto? Mira, Cindy, a mí la herramienta esta de WUES 17 hubiera podido responder muy bien a esta pregunta que estás planteando, sobre todo para crear un punto de partida sobre el que poder construir un plan de acción específico con esa persona.
Pero a veces, vuelvo a insistir en que lo simple muchas veces es lo más útil, ¿no? Y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Acercarse a esa persona en un diálogo sincero, directo, ¿sí? Donde le demos retroalimentación sobre las expectativas de la organización, si esa persona quiere o desea crecer o desarrollarse, y qué le puede estar ahora mismo obstaculizando el poderse atrever a hacer otras cosas, ¿sí? Y entonces como que crear ese plan personalizado, plan de desarrollo individual, que lo habréis escuchado por ahí, el famoso PDI o PDI, ¿sí? Para las personas. Entonces es diseñar algo a medida para la persona.